Saludos a todos los amigos que nos seguís desde estas grabaciones de Vivienda para Todos que hacemos desde la discrepancia. Saludos a Julio y a Fernando. Es el primer podcast que hacemos este año 26, desde el que hicimos en diciembre del año pasado. Y la verdad es que podríamos haber hecho un capítulo antes, pero como nos han sobrevenido muchas medidas desde diciembre del año 25 del Gobierno en materia de vivienda, pues lo hemos ido retrasando hasta que más o menos tuviéramos algo un poco más concreto sobre lo que hablar. Por lo tanto, hoy lo que pretendemos es hacer un resumen de cuáles son las 6 medidas nuevas que propone el Gobierno en materia de vivienda desde diciembre del 25, pues para ir haciendo un seguimiento y sobre todo para que comentemos las más relevantes, sobre todo vosotros dos que sabéis de esto pues muchísimo. Voy a resumiros las 6 medidas para que tengamos como una referencia y un contexto, y a partir de ahí, como hoy vamos a grabar un capítulo que va a ser doble, pues anuncio a los que nos seguís que lo vamos a partir en 2 partes y arrancamos. Entonces, las 6 medidas, en resumen, son las siguientes. Tenemos un primer decreto ley, que es el que está por salir, que estamos esperando desde hace tanto tiempo, que fue anunciado, ¿os acordáis?, en el reinicio de las obras de campamento a mitad de enero, sobre los incentivos fiscales al alquiler, que básicamente son pues la bonificación del IRPF a los caseros que nos suban el alquiler de los contratos que se acaban ahora, que estaban topados por el COVID y que se acaban en el año 26, las condiciones al alquiler, restringirlas para los alquileres de corta estancia que como vivienda turística, que quitan viviendas del mercado y por lo tanto restringen el acceso a vivienda. Incluso meterles como actividad turística y que cobren el 21% de IVA para tratar de lastrar lo más posible ese tipo de contratos. Y luego limitar el precio de alquiler de las habitaciones, en una misma vivienda, porque ya hay sitios tensionados en los que una habitación cuesta lo mismo que costaba alquilar la vivienda completa hace un año. O sea, ahí también hay burbuja en ese mercado ya de habitaciones. Esa es la primera medida, que incluye esas 4. La segunda noticia que tenemos es que el Consejo de Ministros del 27 de enero aprobó el límite de gasto de los 300 millones de euros que tiene Casa 47 con las líneas de avales a los caseros. Acordaros que había ahí una línea de avales para garantizar que no se produzcan impagos de alquileres o de costes de suministros que tenga que asumir el casero, siempre y cuando la familia que lo ocupe o la persona que le ocupe haya venido pagando regularmente y se le dé una situación de incidencia sobrevenida para hacer frente y que no padezca el casero esa situación. Y lo mismo avalará también los daños que la ocupación con K pueda producir en la vivienda de alguien si se van haciendo un estropicio para que aliviar un poco la penuria del casero. Esa era la segunda noticia. La tercera noticia que se ha producido es el fallido decreto ley ómnibus, que como sabéis, pues bueno, no fue aprobado en el Congreso el día 27 de enero. Ayer también ha tenido otra intentona fallida, pero ya se ha partido y ya hay publicados 2 reales decretos en el boletín a la espera de convalidación, que llevan parte de las medidas que llevaba ese decreto ley ómnibus, en el que cabe todo de cualquier cosa, y que las medidas de vivienda básicamente son la prohibición de los desahucios de familias vulnerables de su vivienda habitual, que por problemas económicos pues no hayan podido obtener una vivienda alternativa, siempre que sean pues familias con menores a su cargo, por ejemplo, o personas dependientes o víctimas de violencia de género, jóvenes. La segunda medida era cortar los suministros básicos a ese tipo de familias vulnerables o personas vulnerables durante todo el año 26.
Y la tercera medida de vivienda dentro del decreto ley Omnibus era la ampliación de los descuentos del bono social también en una serie de supuestos de familias vulnerables. La cuarta medida, la cuarta noticia, mejor dicho, se produjo a mitad de enero, que es cuando todo el gobierno comparece en la actuación que es de la ciudad de Madrid capital, de la operación Campamento, para, ya no sé si es tercera o cuarta vez, reinaugurarla y tercera o cuarta vez que demuelen la fachada de uno de los 56 edificios como acto supremo de inicio de las obras de demolición. Pues para poner un poco de contexto, decir que esos son 10.700 viviendas que van a ser el 100% de promoción pública, lo cual es una excelente noticia. Estaba parado desde el año 89-90 completamente, pero con el planeamiento parcial aprobado. En este momento, donde está el atasco es en acabar de tramitar el proyecto de las obras de urbanización. ¿Y por qué está el atasco? Pues porque resulta que depende, por una parte, del Ayuntamiento de Madrid, que es quien lo aprobó inicialmente y quien tendrá que aprobarlo definitivamente, y por la Comunidad de Madrid, concretamente la parte ambiental de la Comunidad de Madrid, porque faltan N informes sectoriales que recibir, falta la resolución de la Dirección General sobre el impacto ambiental del proyecto de urbanización y todo eso no se puede producir hasta que el Ministerio no remita la documentación que le han requerido. Es decir, todo esto que os acabo de contar tiene que ver con la tramitología a la que siempre nos quejamos los que tramitamos cosas habitualmente. En mi caso, desde lo público. Entonces, ahí hay un requerimiento pendiente que tiene que cumplir el ministerio dice que es un disparate y el ayuntamiento y la comunidad pues están ahí también haciendo su tarea. ¿Llegará cuándo? Pues cuando, no sé si decir que cuando Dios quiera o cuando suceda. Y a partir de ahí empezarán las obras de urbanización. La quinta noticia fue que se resolvió la primera fase del concurso de adjudicación del portal web de Casa 47. ¿Os acordáis que eso estaba en marcha y que es un portal en el que todo el mundo que quiera saber dónde hay vivienda va a poder entrar, solicitarla, apuntarse en lista de espera, tener información? Bien, se presentaron 12 licitantes, es un contrato de 62 millones de euros. Cuidado que es importante el asunto. Y la mesa de contratación ha dejado fuera a uno, quedan 11, y ese uno, casualmente y como anécdota, os cuento que es uno de los dos importantes gestores que ha tenido la Sareb, Hipogés, y ha quedado fuera del concurso. Y que la siguiente fase, pues cuando la mesa se reúna, tendremos más noticias. Y la sexta, que la he dejado para el final ya como chascarrillo. ¿Os acordáis que en algún momento yo escribí un artículo en La Discrepancia que tenía que ver con el teléfono 047 de la esperanza de aquellos que quieren vivienda, aló, Ministerio de la Vivienda? Pues ya funciona. La noticia es que yo he venido llamando habitualmente porque ni siquiera tenía línea, decía que el número no existía y me encontré hace un par de días con la enorme sorpresa de que resulta que ya hay un contestador automático que te dice que te pone en espera porque al final he averiguado que hay solo 25 personas para los 700.000 demandantes de vivienda y de información que están queriendo saber qué pasa y por lo tanto llevo en espera desde que salta el contestador. Todavía no he logrado hablar con nadie, pero al menos ya hay una voz que te responde. Seguimos sin saber nada. En detalle, Julio seguramente sabrá más del Plan Nacional de Vivienda 2026 y 30. El decreto ley de los incentivos fiscales que os comentaba al principio que estamos esperando y que todavía no sabemos qué pasará. Y tenemos también sin noticias la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, iba a decir, que también está en espera. Pero me refiero a la del Estado que está guardada en un cajón porque pues los que trabajamos en esto sabemos que la mejor política en materia de vivienda es una buena política de suelo y una buena ley del suelo que desarrolle esa política. La vivienda sin suelo no funciona. Dicho lo cual, pues os doy la palabra porque vosotros sois los que
más sabéis de todo esto y os pido vuestra opinión. Empezar como queráis, por la medida que consideréis más importante, o quitaros del medio los comentarios de las 2 o 3 que os parezcan menos importantes. Empezamos por Julio, ¿qué os parece? Bien, vamos a ver, aquí son 6 medidas, pero que hay cosas que se vayan a traducir en actuaciones inmediatas. Por ejemplo, todo este Real Decreto que has citado en primer lugar, anunciado en enero, sobre desgravación fiscal a viviendas de alquiler, bonificando a los caseros que nos sobran. Yo lo que he oído son, por parte de gente más bien próxima a Sumar, unas críticas muy fuertes. A estos no les va el tema de la desgravación fiscal del 100% al propietario que alquile una vivienda y que deje parado el alquiler. Y además lo contrastan con la ley de vivienda, que desgrava el 95% a quien reduzca el alquiler en un 5%. Aquí hay contradicciones legales entre una cosa y otra. Yo de momento lo que sí he notado es que los de Sumar esto no les va nada, aunque esto no quiere decir que no salga. Tengo la impresión de que últimamente al gobierno se le acumula trabajo. Es decir, que muchas de estas cosas que pueden salir pueden tardar más. O sea, que esta medida es discutible, y entonces la gente que se opone pues es más bien partidaria de prolongar la situación. Es decir, prolongar la situación en el sentido de que en este año se ha sabido, gracias a la presencia de Sumar en el Ministerio de Consumo, que hay unos 630.000 contratos de alquiler que se hicieron entre el año 2020 y alrededor del año 2020 con motivo de la pandemia, con lo cual a la gente se le dio un plazo de unos 5 años durante el cual pues se les dejaba el alquiler congelado. Es decir, que durante 5 años tenían un contrato de alquiler, y ahora pues llega este momento de que vencen los contratos, de que la gente, lo que puede dar lugar es que el propietario que tenga una vivienda alquilada ahora a una cuantía, pues lo normal es que querrá subirlo y aprovecharse de la situación, puesto que puede estar viendo que a su vecino pues le están pagando mucho más de lo que pagaba siendo viviendas equivalentes. Bueno, esto quizá con la bronca que hay ahora con el tema del escudo social, no sé si el gobierno se animará a meterse en este otro tema que también requiere un real decreto ley. Esto no se puede hacer simplemente por un real decreto, ¿no? Bueno, y luego está quizá lo que has dicho en segundo lugar, la lista de gasto público de Casa 47, la línea de avales a los caseros, y avales a los caseros que no hayan cobrado, o avales y que les pueda permitir recuperar el alquiler que no han pagado y también los daños que ha hecho. Esto parece que ya estaba, hubo hace un año un anuncio de un proyecto de ley, y después en diciembre se anunció que esto iba a salir. O sea, esto lo que quiere decir es que para animar a que los caseros alquilen, pues se les da un aval para que el arrendatario, se le da un aval al arrendatario para que éste pues pueda, en caso de que no pueda pagar, pues ese aval cubra el precio del alquiler. Pero un texto que yo leí decía, condicionaba que el alquiler fuera un alquiler que coincidiera con los alquileres de referencia. Exacto. Es decir, no era cualquier alquiler, tenía que ser un alquiler, y además estos alquileres de referencia no salen muy deprisa, tardan en salir. Salió el del año 23, no sé si ha salido el del año 24, es decir, que cuando salieron ya estaban por debajo de los alquileres normales. Si ahora si estamos todavía con unos alquileres de referencia del año 23 o 24, pues no creo que los caseros estén muy entusiasmados con mantener, con que se les avale el pago del alquiler siempre que el alquiler sea el alquiler de referencia. Es decir, que esto es problemático, pero sin embargo es acuerdo de Consejo de Ministros y algo
esto parece que aplica normativa ya vigente, o sea que esto tiene cara de poder aplicarse con muchas restricciones. El Real Decreto Ley Ómnibus, rechazado en el Congreso, que ha salido hoy un Real Decreto Ley que lo actualiza, pues que viene, vamos a ver, prohíbe, sí, fondos urbanizables. Bueno, sí, lo que viene a decir es que no se pueda desahuciar a familias vulnerables, estableciendo una serie de condiciones a las familias vulnerables, y ha metido una excepción que ha sido conseguida gracias a la presión del Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que esto valdrá para propietarios que tengan más de 2 viviendas, porque en el caso de que tengan solo 1 o 2 viviendas, esto no se aplicará. Es decir, que en este momento habrá, es decir, que los desahucios, en teoría, serán los desahucios se prohíben si alguien tiene más de 2 viviendas y, sin embargo, si ese alguien solamente tiene 1 o 2 viviendas, en este caso no se podrá aplicar. No me ha dado tiempo a leerlo, no sé si en este caso está previsto que se le pague algo al arrendatario para que pueda continuar, pero lo cierto es que esta excepción es lo que ha trascendido más. Y, por supuesto, este Real Decreto Ley Ómnibus, donde viene esta, que destaca respecto del inicial, esta excepción a los propietarios que tengan más de 1 o 2 viviendas, ya por parte de varios grupos políticos han dicho que no lo aprobarán. Es decir, que en este aspecto, sobre todo, me parece que Esquerra Republicana ha anunciado que no lo aprobará, y no sé si Junts también ha dicho lo mismo, y por supuesto Podemos también lo ha rechazado, que son solo 2 votos, pero son muy importantes. Bueno, la operación Campamento lo que tiene de novedoso, de lo que ha resumido Carmen, es que todas las viviendas serán de promoción pública. Correcto. Cuando al principio se hablaba de un 70% y que un 30% serían libres pero no muy caras, bueno, esto lo que quiere decir es que son muchas viviendas, que todas van a ser de promoción pública, y la duda que yo tengo en este aspecto es si estas viviendas van a ser de protección oficial de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con lo cual precios y alquileres son muy generosos, precios y alquileres de la vivienda de protección oficial ahora son generosísimos, o si van a ser de las viviendas de Casa 47, que en este aspecto pues tenían que ser 1/3 de la renta disponible de los hogares de esta provincia, serían siempre altos. O sea que esto habrá que ver, que precisarlo, aunque está pendiente de tramitaciones que ha resumido bien. Bueno, el concurso de adjudicación de la web de Casa 47, con 11 concursantes, yo creo que está bien que salga, que esa web se cree, porque hasta ahora la web de Casa 47 no dice casi nada, prácticamente nada. Y por último, este teléfono 047 del MIBAO que empieza a funcionar, bueno, pues ha dicho una cifra que son 700.000 solicitantes de viviendas protegidas. Esto será sumando todas las demandas que existen en los registros que existen en toda España. Lo digo por el origen de esa cifra de 700.000 que se maneja. Me he limitado a decir, fíjate, Julio, la cuantía estimada del déficit acumulado que llevamos en 10 años de todo el mundo que necesita vivienda y no la tiene. No he metido los 250.000 al año que sumamos cada año. Es decir, podía haber dicho 1 millón porque 750.000 más 250.000, bingo. Pero quiero decir que si estamos llamando todos a la vez, imagínate las 25 personas, pero bueno, era a modo de chascarrillo, es decir... Las 700.000 procede de una estimación del Banco de España, una estimación muy burda, que simplemente lo que ha cogido el Banco de España, lo que hacemos todos para salir del paso, es coger la estadística continua de población del INE, donde viene el número de hogares que hay. Con ese número de hogares a fin de año estimas los que se han creado cada año, restándoles. Con eso tienes la creación de nuevos hogares y con eso te sale que durante el periodo comprendido entre el año 21 y el año 25 se ha creado un promedio de unos 230 o 240.000 hogares nuevos. Multiplica por 4 por 5 y bueno, y con eso llega el banco a una cifra de 700.000
un déficit de 700.000 que no tiene más rigor que lo que estoy diciendo. Hay bastante gente, acabo de leerme un artículo, esta mañana ha caído en mis manos un artículo de Alberto Garzón hablando de esta tendencia que existe ahora a medir el déficit de vivienda comparando los hogares que se crean con las viviendas que se terminan. Llevamos varios años que las viviendas que se terminan, de acuerdo con los visados de los colegios de arquitectos técnicos, aparejadores, que saca dos estadísticas. Una son las viviendas iniciadas, viviendas de obra nueva, y luego está la estadística de certificados de fin de obra, que son las terminadas. Entonces, estos últimos años, llevamos 5 años que no pasamos de unas 70 u 80.000 viviendas al año. Este año se aproxima a las 80.000, pero curiosamente este año no han crecido. O sea, son menos que el año pasado. Entonces, comparando los hogares creados con las viviendas terminadas, se resta y sale esa cifra de 700.000, que aquí en el artículo que he citado critica este método porque dice que cuando se crean esas mismas 700.000 viviendas, estas no van a ir a parar a la gente que las necesite. Muchas de ellas irán a parar a gente que invierta en ellas, pueden ser segundas viviendas. Es decir, que la estimación esta de hogares con viviendas creadas tiene sus limitaciones. Es una primera aproximación un poco burda, pero sí te aproximas. Por tanto, bueno, lo que yo me llamaba la atención la precisión que has dicho, lo de las 700.000 viviendas. Como yo me conozco los intríngulis de la estadística, pues tengo mis reservas sobre la cifra. Pero bueno, en todo caso hay un déficit de vivienda, sean 700, sean 600. Te pregunto, porque yo he leído también distintos... Perdona, Fernando, que estamos copando el debate, pero es que esta pregunta creo que es importante porque dos especialistas de esta categoría, es un lujo oírlos. Es un número que todo el mundo que leemos de estas cosas hemos tratado de averiguar la cábala de dónde sale. Pero sí es cierto que yo he leído también determinados estudios de determinados orígenes con más o menos fiabilidad, y haciendo un poco lo que hacen los estadísticos de las elecciones cuando comparan estadísticas de voto. Si uno hace una media y las razones de por qué a cada uno le sale esa cifra, realmente yo diría que no es demasiado, no está demasiado equivocada esa cuantía por la cuantía de años que lleva el mercado, el sector, mejor dicho, de la construcción de viviendas al ralentí. Entonces, si uno se hace la cuenta tal como tú has dicho, que es cierto, es como hay que hacérsela, es decir, cuántas viviendas se acaban realmente al año y cuánta demanda de vivienda insatisfecha hay en función de crecimiento de población por inmigración, y respecto a los hogares creados, y uno llega a la conclusión de que la cifra está más cercana a los 600.000 que a los 700.000, pero tenemos esa bolsa ahí, que no se nos olvide. Sí. Yo diría que eso es un poco por precisar y por usar numerología que se aproxime lo más posible. Pero pues lo voy a preguntar. Fernando, me callo ya, te lo prometo, porque quiero escucharte, que tengo mucho interés, que veo que estás cavilando mucho. Primera quincena de marzo fue la respuesta que me dieron. He mirado la pregunta. Voy a ver si está, para eso debería estar ya, Julio, en la sección octava del Consejo de Estado para previo dictamen. Como es preceptivo, evidentemente, cualquier decreto que va a Consejo de Ministros. Pues, pero me entero para la siguiente miércoles. Eso es un buen dato, sí, señor. Adelante, Fernando. Bueno, voy a ser rápido, algo crítico, pero rápido. También me quedo con una frase, no en relación con el plan de vivienda, con el mundo de la vivienda, Carmen. No me gusta la persona que le decía, ¿no? Pero decía Joseph Goebbels, ¿no? Que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad, ¿no? No sé si estamos en el mundo de la vivienda en algo de esto, ¿no? No sé cuántos años ya llevamos debatiendo, y la situación cada vez es más crítica. Voy a intentar seguir el orden tuyo de las 6, por seguir, he puesto a la derecha lo que tú decías y a la izquierda lo que decía Julio. En relación con la primera, con el decreto ley famoso, anunciado a bombo y platillo y que nunca ha salido, me consta que aparte de lo que dice Julio de sumar, hay conversaciones internas
entre la Abogacía del Estado y el Ministerio por el tema de la prórroga forzosa. Es decir, por cómo, si es constitucional o no la prórroga forzosa, y es discutible. Sobre esto solo quiero decir un tema. Pasados los 5 años, si aplicamos la Ley de Arrendamientos Urbanos en su artículo 10, pasados los 5 años, hay que preavisar con 4 meses de anticipación para no tener derecho a otra prórroga de 3. No lo digo yo, lo dice la Ley de Arrendamientos Urbanos. A mí, casos de estos, 600.000, me han llegado 6. En los 6 casos, el arrendador no ha preavisado con 4 meses. Con lo cual yo le he sugerido a estas personas, bueno, varios extranjeros, dos extranjeros y 2 no extranjeros, que no se vayan, que digan simplemente que van a seguir pagando y que evidentemente aplican el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Okay. Lo digo porque hay un preaviso de 4 meses finalizados los 5 años, para que, al margen de lo que diga el decreto ley, si algún día sale, digo cómo estamos. Entiendo. Bien, eso que lo sepamos. Y luego que hay discusiones internas con la Abogacía del Estado sobre el tema de constitucionalidad de distintos artículos del proyecto de Real Decreto Ley que no conozco. En cuanto a lo de la línea de los avales, voy a decir poco, Julio, porque la verdad que siempre he creído poco. Yo nunca he sabido bien ni lo que es el ICO, ni para qué vale, ni lo que hace, ni en lo privado ni en lo público. En lo privado menos, pero en lo público he estado 15 años en la MV y la verdad que créditos ICO en la vida hemos tenido, ¿no? Hemos tenido los créditos que nos daba el IPPV, que heredamos en su momento, pero por eso yo lo del ICO lo dejo porque como son tantas cosas, prefiero centrarme en otras más. Tú eres un especialista en estos temas, evidentemente, al estar dentro del banco hipotecario y todo aquello, pero yo el ICO, la verdad, si me dices dónde está, ni lo sé. Paseo del Prado. Sí, ni lo sé, pero quién lo dirige tampoco lo sé, pero que va a dar un seguro de impago de alquileres, sí, pero probablemente con todos esos requisitos que dices tú. ¿Que va a dar un seguro de antiocupación? Pues lo dudo y no me fiaría mucho, pero lo dejo. Lo que tú dijiste es mucho más fundamentado que lo que digo yo, porque no lo conozco, y si no lo conozco, pues no me gusta hablar. Sobre los 2 decretos de ley omnibus de hoy, el de pensiones lo está partido, el de alquiler acabo de leer mientras estaba hablando Julio, un momento, que Just ha dicho ya que no lo va a convalidar. Julio ha dicho lo de las 2 personas, que si la podemos, pero Just ha dicho que no, que eso de que si son arrendatarios, una persona o 2 personas, arrendatarios, no, si era un arrendamiento, 2 arrendamientos, en ese caso, digamos, se quitaba el escudo social, que eso no lo va a aprobar. Yeah. Entonces, bueno, pues bien. Yo solamente sobre estos decretos, que habrá que leerlos con más detenimiento, os he mandado lo que os he mandado es el resumen que hacen a primera hora una persona muy buena, de mi confianza, en el Colegio de Registradores, y que resume muy rápido lo que ha salido a primera hora de la mañana, ¿no? Pero hay un tema, Carmen, que has dejado fuera, que son muy parecidos. No me alegra, la verdad que me parece un poco penoso, que es estos decretos ley siguen la doctrina de Trump, de Davos. Es decir, Donald Trump en Davos, que no pudimos, yo quería haber hablado el otro día, dijo muy claramente y en público que las viviendas son para los que los habitan. Y era totalmente contrario, y lo dijo delante del consejero delegado de BlackRock, a que los fondos de inversión comprasen muchas viviendas. Lo dijo públicamente en Davos. Luego, parece se echó un poco atrás, saludó al de BlackRock, pero de alguna manera esto está siguiendo lo que dice Trump en Davos. Lo dejo ahí, porque muchas veces se dicen cosas, pero hay que contextualizar todo
con lo que se dijo por el presidente de los Estados Unidos, que va en una línea que yo estoy de acuerdo, es decir, las viviendas para los que las habiten, como principio general. Y yo creo que ese es un principio básico. Cuidado, yo no voy a criminalizar ni a los fondos ni a los grandes propietarios, no. Pero la situación de emergencia habitacional que tenemos, coincido con Trump que las viviendas son para los que las habiten. Que lo iba a sacar el miércoles pasado, pero la caída de la luz nos lo impidió. Me Bien. parece muy pertinente lo que dices. Bueno, pero es que, es vamos un a ver. tema que yo creo que merece que lo debatamos un día monográficamente. Sí, monográficamente, pero porque yo creo que nos olvidamos de algo, Carmen. Estamos hablando, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en la gran mayoría no. Con Donald Trump es el presidente de la nación más potente del mundo y ahora mismo marca todo. Y está diciendo, las viviendas para los que las habiten. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque luego él lo dice y luego van saliendo las cosas despacito, porque tonto no es, evidentemente, para ser presidente de los Estados Unidos yo creo que tonto no se puede ser. Y no sé qué medidas tomarán, porque desconozco ya las competencias de los estados en Estados Unidos, pero hay una frase clara que ratificó Milei: las viviendas para los que las habiten, que ha repetido Pedro Sánchez, las viviendas para los que las habiten, y solamente se penaliza con el escudo social a los fondos y a los grandes tenedores. Que nos quede esto claro, porque luego es bonito hablar de que, oye, esto es feo, esto... Bien, sigo. La operación Campamento. A mí me parece una vergüenza, Carmen, y coincido contigo, es de mi época municipal también, oír hablar de la operación Campamento y de lo que has dicho ahora. Luego voy a hablar de la de Chamartín, pero de lo que has dicho ahora y que estos proyectos de urbanización los debe aprobar el Ayuntamiento de Madrid y luego la comunidad, los informes sectoriales, pues dudo que en esta legislatura se ponga una piedra. Sinceramente te lo digo, ahí lo dejo, es una opinión personal, pero tal como funciona todo, y si yo pensaba que esto estaba mucho más avanzado, es decir, que había proyecto de urbanización, que había, no te voy a decir ya reparcelaciones, pero mucho más avanzado. Conozco al registrador que lo lleva, el registro 15, pero por lo que cuentas tú, si estamos a nivel de proyecto de urbanización y todavía no está aprobado, mal vamos. Le falta horno, sí. No pasa nada. Lo que ocurrirá dentro de 6 meses, se tira otra casa y ya está, ¿sabes? Otra foto y listo. Ya sabes eso que decían, el mantenimiento del AVE no inaugura, pero bueno, inaugurar una línea si inaugura, ¿no? Valga la redundancia. Yo sobre el portal de la Casa 47 no sé ni de lo que hablamos y si algún día valdrá para algo. La Casa 47 me refiero, ¿eh? Sí. Desconozco completamente si algún día valdrá para algo. Sucesor de Sepes. El sucesor de Sepes. Bueno, pero Julio, Sepes en un primer momento era suelo industrial. Ayer, por cierto, comí con Ana Perpiñá, que fue directora general de Sepes, y estuvimos hablando, ¿no? Está muy separada ya todo este mundo. Y era suelo industrial y por lo menos no hacía ruido. Pero aquí hemos hecho un ruido con la Casa 47 que parece que es la panacea. Parece que es la panacea. Esto me recuerda al mito de Sísifo, ¿no? Que subía siempre la piedra y cuando llegaba arriba se caía y la volvía a subir, ¿no? En la vivienda estamos igual. Casa 47, yo el otro día coincidí en esta presentación del estudio de la vivienda con la senadora del Partido Popular, Paloma Marín, que es la que lleva vivienda con el Partido Popular, y estuvimos charlando un rato, he quedado con ella para tomar algo, y le pregunté qué idea tenía el Partido Popular, y bueno, me dijo una serie de leyes que tenían previstas y evidentemente en ningún momento vi que ninguna pasaba por mantener la Casa 47, ¿no? De momento no ha empezado, con lo cual vamos a darle un margen, pero bueno, poco puedo decir de ella, ¿no? No sé, le iba a hacer una pregunta a Julio, pero el tiempo también tenemos... Mira, te digo,
aproximadamente 4 minutos para despedirnos. De hecho, si queréis, me despido ya por si acaso nos despedimos de los que nos siguen y agotamos el tiempo que tenemos. Bien. Dale a la pregunta. Yo la pregunta que le iba a hacer a Julio era la comparación entre el INV y la Casa 47. Nada más, el Instituto Nacional de la Vivienda. Sí. Ya para la siguiente sesión que me diga qué diferencia había entre aquella política y esta de la Casa 47. Bueno, el teléfono no habló nada. Y muy brevemente, Carmen, sobre el tema del plan de vivienda, no entro, Julio es un especialista, yo no. Pero sí he oído a Isabel Rodríguez algo, no toda la intervención del Congreso de los Diputados. Y la verdad, Julio, que me pareció una frase que dijo, bueno, usted y yo, señora Belarra, no vamos a pelearnos, porque para pelearnos tengo al Partido Popular y al otro, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que superar la crispación. Es decir, si seguimos así, en dos bandos, no vamos a hacer nada. Pero ni por parte de uno ni por parte de otros. Es decir, yo creo que o vamos a la posibilidad de hacer cosas conjuntamente o no hacemos nada. No oí nada más que esa frase que me pareció un poco triste. Señora Belarra, con usted no, pero bueno, con el Partido Popular voy a muerte, ¿no? Y luego, por último, Carmen, que mencionaste el anteproyecto de la ley del suelo, yo quería aquí hacer una reflexión. ¿Por qué no sale esa ley? Y yo creo que no sale, Carmen, por la Operación Chamartín. ¿Por qué? Porque yo me he leído todas las enmiendas de ese anteproyecto. Y todas las enmiendas, las mejores, y os las recomiendo, son las de Junts per Catalunya, que son súper serias. Pero si lees las de Esquerra Republicana y las de Podemos, dicen literalmente no a esta ley porque es favorecer el espíritu capitalista o el capitalismo de la Operación Chamartín. Ya. Así, lo dice así, Operación Chamartín. Está en el boletín del Congreso, es decir, no lo digo yo. Y como última reflexión, que lo he sacado en mis tribunas del Economista, no sé por qué, y si lo sé porque Paloma me lo vino a decir, no se vuelve a usar el registro como instrumento para agilizar las tramitaciones, Carmen. En los números de alquiler y todo esto, estoy de acuerdo con el Consejo de Estado que el registro de la propiedad no es para los números de alquiler, pero hemos conseguido bloquear muchísimas casas en alquiler y muchísimas casas en alquileres turísticos. Y hemos conseguido que esas casas reviertan y hemos conseguido generar ese miedo. El dictamen del Consejo de Estado es contundente y dice que eso es un registro administrativo que no es un registro jurídico. Pero yo abogo desde hace mucho por la reforma del Real Decreto 93/97 y que el registro vaya unido al urbanismo. Y estoy harto de que cuando estabas trabajando en lo público era, voy a consultar con el registro. No, dice otra cosa distinta, son más metros, son menos metros, son no sé qué. Y así Berrocales se tiró 23 años. Pero es que Chamartín llevamos 32. Y es una falacia, por eso vuelvo a lo que decía Goebbels, porque dicen, no, el proyecto de urbanización de la fase de Fuencarral ya está aprobado para el segundo trimestre. ¿Quién lo va a gestionar, Carmen? Es que no hay junta de compensación. Es que hay comisión gestora. ¿Quién va a tramitar ese proyecto de urbanización? Suponiendo que esté aprobado en el segundo trimestre del 26. Te quiero decir que esto da por un debate larguísimo. Fíjate que de alguna manera... Nos han copiado la comisión coordinadora que monté con Javier García Valcárcel en Vallecas con las 6 unidades de ejecución en el POU de Vallecas. La ha copiado... Me toca cortarte porque se va a cortar y tenemos que despedirnos. Estamos a 30 segundos de que se corte. Entonces, yo creo que para la próxima, la pregunta que has dejado a Julio sobre el INV y caso 47, interesantísima, porque ahí el registro era instrumento clave. Ya lo hablaremos. Pues gracias a los dos y pues un saludo a todos los que nos siguen. Acordaros que esto irá en 2 capítulos. Un abrazo. Hasta.